Entonces, vale, hasta ahora todo bien. Dice, oye, pero ¿qué más me da? ¿Para qué quiero yo un car? Pues vamos a crear una moto. Lo que he dicho, aquí teníamos uno, ¿no? Me pide el license. Normal speed, pues le digo... La moto... que va a 20. Vale, me falta el license, public string, license ID. Vale. Ahora ya cumple. Fijaros, puedo escribir todo la estructura y luego ya veré. O sea, al escribir los tests, todos irán fallando hasta que yo vaya completando correctamente el código que viene aquí. Eso lo veremos en TDD. Y ahora pues vamos a crear una moto. Y podemos replicarlo. ¿Vale? Pero claro, he creado un coche, he creado una moto que vienen de iVehicle, que a su vez decíamos que era un, porque nos interesaba, pero no teníamos por qué hacerlo, que era un ePurchasable. Lo que pasa es que a lo mejor el eVehicle podía heredar otra que fuera eMovable, que no tuviera License ID. Por ejemplo, para poder definir otra clase que se llamara piernas. Pero claro, entonces en el semáforo no pondría piernas, porque no pondría alguien que tuviera piernas, porque no querría que estuviera en la calle con coches, con lo cual solo permitiría el e-vehicle, no el otro. Bicicleta, por ejemplo, lo que queramos. El tema es que las interfaces nos están permitiendo crear una flexibilidad para tratar a los objetos brutal. Que todo esto no hace falta en JavaScript y C# nos lo da para poder tener la misma flexibilidad que en JavaScript, pero seguir estando dentro de un sistema tipado, evitando fallos. Porque si tuviéramos eso en JavaScript, si tuviéramos el equivalente al traffic light, que alguien me diga cómo controlo yo que esto sea un vehículo de verdad. Bueno, hay una forma, porque ahora que están las clases, sí que puedo en JavaScript definir, preguntarle de qué tipo es el objeto. ¿Vale? Eso está... Instant of, para saber de qué tipo es algo. ¿Ok? Por ejemplo, P instance of person, pues P sería person. Que esto nos permite empezar a añadir un pseudo control por tipo, que bueno, que nos ahorraríamos si tuviéramos el tipado en JavaScript, pero no lo tenemos. ¿Vale? Hay otros aspectos avanzados de la herencia, pero que no vamos a entrar ahora. Es un tema que se explica rápido, pero cuando lo empiezas a combinar con la herencia, se empieza a convertir en un monstruo súper flexible y sobre el que hay que tener control. Fijaos una cosita. Nunca le dices a una interfaz, a los miembros, el acceso, porque siempre son públicos por defecto. Esto lo he puesto public, pero no voy a estar public. Parece que ahora sí que le podemos empezar a dar... A ver. No. Entonces no tendría getSet. ¿Por qué? ¿Qué diría? Ah, vale, porque esto es para el tema del código por defecto nuevo a partir de C# 8, pero no me voy a meter en él, ¿vale? Por ahora esto es así. Si no lo pongo, es público. Por defecto. ¿Ok? La combinación entre estos, generics, bueno, ya es que claro, ya todo se vuelve muy, muy avanzado y muy complejo poco a poco, a medida que la vamos montando. Y si alguien me pregunta, bueno, venga, os dejo preguntas. ¿Qué os parece hasta ahora? ¿Se entiende las interfaces? ¿Ahora se entiende lo que es una interfaz?
En serio, este vídeo, a verlo 700 veces hasta que lo sepáis de memoria todo lo que estamos haciendo, ¿A qué te refieres, Barland? Ver cómo funciona. ¿Ves esto? Esto lo que te obliga es que quien sea este tipo tiene que tener todas estas propiedades. Mira, mira. Jeff. Aquí tengo coche, aquí tengo moto. Lo que yo quiero es una clase que acepta como parámetro. O sea, pensad que en esto el es como si viéramos una clase base. ¿Me entendéis? En este caso se está comportando como si en vez de estudiante y profesor le pasáramos la clase persona. En ese aspecto es lo mismo el polimorfismo de las interfaces que de las clases. La única diferencia es que las clases solo pueden heredar de otra clase. Mientras que... O sea, de una clase, nada más. Mientras que pueden heredar pueden implementar todas las interfaces que quieran. Un coche puede ser a la vez e-vehicle y a la vez e-taxable. Y entonces, uniendo herencia, abstracción y encapsulamiento, tenemos una flexibilidad brutal para definir nuestros comportamientos. Porque si no, aquí en Traffic Light tendríamos que saber, añádeme uno para coche, añádeme otro para motos. ¿Sabes? Si yo no tuviera herencias, tendría que hacer interfaces, tendría que hacer void add car. Y me pasas uno de tipo car. ¿Vale? Otro que sea public void add moto. Moto. Entonces, este código es cero extensible. Y si yo te lo doy como una librería, esto, para que tú lo utilices en tu propio código, tú no te podrás nunca modificar esta clase. Si te tendrías que hacer una herencia y meterle más y hacer un override y volverte loco. Cuando lo más sencillo es que yo te diga, no, no, no. Yo te doy la lógica para un e-vehicle. Y ahora todos tus vehículos les hace ser de este tipo. Con lo cual te ahorras esto y esto te vale, este código ya te vale para cualquier cosa que cumpla con la interfaz e-vehicle. ¿De acuerdo? Sí, sí, evidentemente os quedará años ahora esto hasta que lo interioricéis. Yo, hasta que no lleva 6 años programando, es que decía, ¿para qué coño quiero una interfaz? Es que no lo entiendo. Hasta que empecé a querer desacoplar cosas, porque claro, esto nos es vital para poder hacer el Interface Segregation Principle y el Dependency Inversion. Sin interfase estaríamos muertos. Exacto, además lo iba a decir. Yo diría 80% de interfaces, 20% o menos de clases abstractas de base. ¿Vale? De todas formas, como ya sabéis, todo mi modelo de entidades, todas dependen de entity. Pero claro, tenemos un par de... el user, el entity, 2 o 3 genéricas. Vale. Solo recordar eso. Nos vamos a ver que las interfaces son súper útiles cuando queramos hacer clases que manejen muchos tipos de objetos, de implementaciones, pero queramos que expongan algo común. Y ese común es la interfaz. Sí, Carlos. Métodos. Las interfaces ahora pueden definir código, pero no lo voy a explicar ahora porque eso es una cosa para mí avanzada. Es código por defecto, que se está haciendo para que se pueda cambiar las versiones sean compatibles hacia adelante. ¿Vale? Pero eso no sería como el efecto de tener una clase y heredar de la clase. Quiero decir que Sabía que me invalida, harías esa pregunta, pero sí, no, para mí porque que invalida toda la utilidad de una interfase, como no, otra. no, porque el contrato sigue siendo Sabía único. que te la iba a hacer porque no la habías explicado. Claro. Porque, no, sí lo he mencionado antes, ¿eh? Lo he mencionado antes, que duda hay entre interfaces y clases abstractas, y es que, por lo pronto, las clases solo pueden derivar de otra clase nada más. Y eso nos restringe un montón en herencia. Mientras que tú puedes implementar todas las interfaces que quieras con el código por defecto. Y el código por defecto está pensado para que si yo modifico una librería posteriormente y te añado un método a la interfaz que no está en tu clase y no te quiero cambiar la clase, te puedo inyectar ese código mediante la Ajá. interfaz. Pero esto ya es para nivel archihechicero, ¿vale? Pero bueno, no sé, para mí eso tiene la pinta de parchar algo y tratar de ir tirando con el parche ese como buenamente puedes hacia adelante. Si tú haces un buen diseño No, de...
no estoy de acuerdo porque cuando manejas la inversión de control, bien, Sí. tu Es que código, esta parte no la domino, estoy esperando que me la cuentes. la parte de inversión de control, ni siquiera dependencia inversion. Es que Inversión de control es una parte del dependencia inversion. lo sé, me lo leí esto, me he leído un montón de fuentes y creo que hasta que no vea un ejemplo claro, Claro. no lo voy a incorporar mentalmente porque me cuesta. Esto será regalo de Reyes. Vale, pues prepárate bien porque te voy a preguntar de todo. ¡Ah! Muy bien. A ver, ¿Qué entonces más? explícame cuál es tu visión de que no es, o sea, si tú haces una buena arquitectura desde el inicio, me dijiste que... No, porque Ah, vale. al contrario, es que Vale. yo puedo diseñar widgets, o sea, puedo diseñar controladores con inversión de control de tal forma que ellos se encarguen de una cosa y si yo quiero extender luego la librería eVehicle y resulta que tú no has actualizado una parte o no la tienes por qué actualizar de la clase coche, yo te doy te aporto el comportamiento que te falta a tu librería. Sin tener que retocar todas tus dependencias. Entonces, eso es un nivel súper extra de flexibilidad que mientras que tengas una buena arquitectura de inversión de control, pues no veo por qué entra en conflicto. Yo no la voy a usar nunca porque no me aporta tantos beneficios, pero puedo entender ambientes en los que está súper pensado para que todo sea súper intercambiable, dinámicamente, no sé, ¿sabes? Con Lo veo un pequeños... poco peligroso, pero bueno, supongo que es una cuestión de práctica. Claro. Te agregar algo sobre una cosa que ya existía para obligar a que todo lo que extiende o hereda lo tenga por defecto. No, pero solo para implementar código nuevo. Es decir, tu clase coche implementa mi eVehicle y resulta que Sí, tú no actualizas tu comportamiento de tu clase coche. claro, Pero mi paquete pero es nuevo, sí. Y lo integras con mi paquete nuevo. Entonces, para que la compatibilidad hacia adelante sea mayor y teniendo en cuenta que tu código sea completamente desacoplado, yo te doy, si mi interfaz añade un nuevo método que tú no tienes por qué saber cómo utilizar porque te lo están dando de otro lado, pues yo te lo doy. Sin tener que modificar tu librería base. por eso te digo que me suena como a parche, como si estuvieras parchando algo. Es Sí, como, parcheando, pero de una forma controlada y siguiendo los principios adecuados. O sea, parchear no es necesariamente malo, o sea, en ese sentido. no, está claro, pero a la larga muchas veces se convierte en una bomba de relojería. Es No, como, vale. cuando tú actualizas tu clase coche a la nueva librería, entonces ya le darás un comportamiento y anulas mi comportamiento por defecto. Sí, eso me ha quedado claro, pero Mientras tú no estás rompiendo el principio de Open Close porque no estás modificando nada actualmente que no tengas que modificar. bueno, también está claro que nadie es infalible y pueden aparecer cosas nuevas en el futuro que cuando se diseñó la arquitectura no se podían tener en cuenta porque no Sí. existían y entonces tienes que Sí. implementar algo. Vale, Yep. visto así. ¿Vale? Ok. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase de hoy, las dos. Y mañana más.